¿Alguna vez te has encontrado contando monedas, con el pecho apretado, sin saber cómo vas a pagar todo lo que debes? Porque así era exactamente como me sentía, hasta que sucedió algo completamente inesperado. No encontré una solución en el banco, ni gané la lotería, ni descubrí una fórmula mágica. Acabo de susurrar una frase, retaco, sin que nadie escuche, pero esta frase, tan simple como poderosa, transformó la escasez en abundancia en menos de 48 horas. Puede parecer absurdo para quienes aún viven atrapados en el miedo, pero lo cierto es que hay una frecuencia secreta que lo gobierna todo. El dinero, las oportunidades, las soluciones, las personas. Y cuando te conectas con él, el universo no tarda en responder. El problema es que la mayoría de las personas vibran en la frecuencia equivocada, y ni siquiera lo saben. Fue solo cuando entendí esto y alineé mi campo con la energía adecuada que el dinero llegó, rápida e inesperadamente. ¿Y la mejor parte? Esa misma frase que yo usé, tú también puedes usarla. No requiere esfuerzo, solo un cambio interno, y te mostraré cómo hacerlo ahora mismo, paso a paso. Pero antes de revelarte esta frase, necesitas entender por qué funciona, porque no tiene sentido repetir algo que aún no sientes. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que te voy a dar aquí podría ser el comienzo de su recuperación financiera. Y puede empezar hoy mismo. Llegó un punto en el que simplemente no tenía ningún lugar a donde correr. Lo había intentado todo: ajustes financieros, oraciones desesperadas, pensamientos positivos forzados, noches de insomnio y una ansiedad que se apoderaba de mi pecho. Pero no pasó nada. Fue como si el universo hubiera cerrado todas las puertas. Y fue en ese momento de agotamiento total que me di cuenta. Lo único que me quedaba era confiar. Y no fue una confianza cualquiera. Fue un salto sin garantías, solo con fe. Confiar para mí fue lo mismo que caminar en la oscuridad con los ojos cerrados. La mente gritó, «¡Tienes que hacer algo!», pero el alma susurró, «¡Solo confía!». Y fue entonces cuando comprendí que la confianza no era el último recurso, era el verdadero comienzo. El universo no se mueve por desesperación, se mueve por frecuencia. Y lo que yo estaba emitiendo era resistencia. Entonces respiré profundamente, dejé de luchar y me rendí. Recuerdo exactamente el momento en que me rendí. Me quedé sentado allí, sin expectativas, mirando al vacío, y simplemente dije confío. No hubo lágrimas, no hubo drama, solo un silencio diferente, un silencio lleno de presencia. Fue como si algo invisible se hubiera movido, como si una energía que había estado bloqueada finalmente tuviera espacio para fluir. Por primera vez, sentí que ya no estaba solo. La vida continuaba allí, con cuentas por pagar y desafíos por delante, pero dentro de mí todo era diferente. Dejé de exigirme soluciones inmediatas y comencé a darme cuenta de que había sabiduría incluso en el caos. Yo seguía haciendo mi parte, por supuesto. Organizar lo que fue posible, respirar profundo, agradecer por las pequeñas cosas. Pero el peso que llevaba, esa desesperación constante, ya no estaba allí. Y fue en ese nuevo estado, en ese campo de verdadera confianza, que surgió una idea dulce. Casi un susurro, una frase sencilla, pero llena de intención. Y cuando ella llegó, lo supe. Este era el comienzo de algo grande. Había repetido tantas frases antes. Esas afirmaciones que decimos mecánicamente, esperando que algo cambie solo porque leemos en alguna parte que funciona. Pero nada cambió. Hasta que un día fue diferente. No hablé por obligación ni por desesperación. Susurré. Retaco. Solo. Pero con una fe tan real, tan viva dentro de mí, que parecía que el universo entero se detenía a escuchar. No se trataba de la frase en sí,
Se trataba del estado en el que me encontraba cuando lo dije. Mi cuerpo temblaba de emoción, pero no de miedo. Era como si supiera que algo se había liberado en ese instante. Y susurré como si estuviera entregando. Como si dijera, «Está hecho». Esta frase, que parecía demasiado simple para tener algún impacto, fue la clave. Y lo cierto es que la llave solo funciona cuando la giras con convicción. La frase que lo cambió todo no fue mágica, era un código. Pero este código solo fue aceptado porque la vibración que yo emitía estaba en perfecta armonía con él. No estaba poniendo a prueba el universo, estaba en total comunión con él. Y eso lo cambia todo. Es como la contraseña de una caja fuerte. Una combinación incorrecta no abrirá nada. Pero cuando lo haces bien, incluso el silencio tiene sentido. Y en ese momento todo encajó. Realmente lo creí. No porque quisiera creer, sino porque ya no había ninguna duda dentro de mí. No había lugar para interrogatorios. Era una certeza, tan profunda que el miedo ya no tenía voz. Cuando dices algo en este estado, no necesitas repetirlo. La creación sucede en el momento. No porque la frase tenga poder en sí misma, sino porque empezaste a vibrar al mismo nivel de lo que deseas. Fue en esa misma frecuencia, con un corazón en paz y una mente entregada, que el universo comenzó a responder. No sabía aún cómo, pero presentía que algo venía y que todo lo que vendría después sería diferente. Durante mucho tiempo pensé que pedirle dinero al universo era el camino a seguir. Dije, lo necesito, ayúdame, envíame. Pero cada vez que lo hacía, lo que recibía a cambio era más escasez, más espera, más frustración. Hasta que me di cuenta, el problema no era la petición, sino la onda que había detrás de ella. Pregunté como quien suplica, no como quien ya confía. Y fue en ese momento que todo empezó a cambiar. Comprendí que el universo no funciona con lenguaje verbal. Siente la energía detrás de lo que emites. Si digo, quiero dinero, pero estoy vibrando miedo, escasez y urgencia, eso es lo que alimento. Pero cuando comencé a vibrar abundancia, incluso sin un centavo extra en la cuenta, el juego cambió. El cambio no fue externo al principio. Ella empezó desde dentro. Y ese es el secreto del que casi nadie habla. Comencé a entrenar mi cuerpo y mi mente para sentir la abundancia antes de que llegue. Pondría música que me animara, ordenaría la casa con esmero, usaría algo que me hiciera sentir próspera, incluso sin un evento especial. Todo era simbólico. Todo era frecuencia. Y poco a poco, comencé a atraer situaciones que reflejaban ese nuevo estado. La abundancia externa solo respondió a lo que elegí sentir en mi interior. Ya no se trataba de «dame dinero», sino de «soy digno». Y eso lo cambia todo. Caminé como quien ya lo tenía. Te lo agradecería como alguien que ya lo recibió. Miré al cielo y sonreí, aún sin saber de dónde vendría la respuesta. Y curiosamente ella vino. Llegó en forma de ideas, personas, invitaciones, soluciones que jamás cruzarían por la mente de alguien centrado solo en la deuda. Y fue precisamente en este nuevo estado de abundancia interior que comencé a darme cuenta de algo aún más profundo. El universo no responde al miedo. Él responde a la certeza. Pasé años intentando manifestar cosas mientras sentía miedo. Miedo a perderse algo, miedo a cometer errores, miedo a no hacerlo bien. Y por más afirmaciones o visualizaciones que hiciera, lo que dominaba mi energía era la duda. El miedo, aunque silencioso, saboteaba todo. Hasta que un día me di cuenta. El universo no responde al miedo, responde a la certeza. Fue un cambio radical en mi forma de pensar, sentir y actuar. El miedo es una frecuencia baja e inestable. Confunde el mensaje que envías. Es como intentar sintonizar una emisora de radio con una señal llena de ruido. La vibración de la certeza, en cambio, es limpia, firme, coherente.
Cuando entendí esto, dejé de actuar como alguien que ruega y comencé a actuar como alguien que está seguro. Dejé de decir, ¿y si no funciona? Y comencé a decir, esto es mío ahora. Todo cambió. La certeza no vino de evidencia externa. Nació de la decisión interna de confiar. Construí esta certeza día tras día, incluso en momentos en que la realidad parecía gritar lo contrario. Repetí frases que reforzaron mi fe, pero sintiéndolas, no solo diciéndolas. Me miré al espejo y dije, ya estás viviendo tu transformación. Y cada día que pasaba, esa certeza cobraba más fuerza. Uno de los ejercicios más poderosos que utilicé fue escribir en presente, como si todo ya hubiera sucedido. Soy próspero. Lo recibo fácilmente. El dinero fluye naturalmente. Pero no escribí como quien sueña, escribí como quien ya sabe. Y cuanto más hacía esto, más respuestas aparecían. Situaciones que antes parecían estancadas comenzaron a desbloquearse como por arte de magia. Y fue entonces cuando algo cambió completamente dentro de mí. En lugar de centrarme en lo que debía, comencé a centrarme en lo que valía. Y ese pequeño cambio abrió un nuevo portal dentro de mi mente. Durante mucho tiempo, la palabra deuda fue la banda sonora de mis pensamientos. Me desperté pensando en ella, dormí con ella, y cada elección que tomé estuvo llena de culpa y preocupación. Pero un día me hice una pregunta sencilla, que lo cambió todo. ¿Qué pasaría si en lugar de pensar en lo que debo, pienso en lo que valgo? Eso me sacudió, porque mientras me concentraba en lo que me faltaba, olvidaba por completo lo que tenía. Comencé a enumerar mis talentos, mis aprendizajes, mi capacidad de crear, de comunicar, de inspirar. Y me di cuenta de que el valor es algo que no se puede medir con un extracto bancario. Valía mucho más de lo que constaba en las cuentas, y cuanto más me centraba en mi valor, más digno me sentía de recibir, porque no hay forma de atraer la abundancia si nos sentimos pequeños en la vida. Comencé a tratarme con más respeto. Cuidé mi cuerpo, mi habla, mi hogar. Aunque era simple, comenzó a reflejar la grandeza que quería ver en el mundo. Porque el valor no es solo lo que cobras, es lo que vibras. Cuando vibras valor, el universo entiende que estás listo para recibir lo grandioso. Y luego empieza a tratarte de la misma manera que te tratas a ti mismo. También dejé de decir cosas, como estoy arruinado o no tengo dinero. En lugar de eso, comencé a decir, estoy generando valor, estoy aprendiendo de este momento, me estoy abriendo a la prosperidad. Puede parecer sutil, pero estos pequeños cambios ponen tu mente y tu energía en otra parte. Y es precisamente en este nuevo lugar donde empiezan a aparecer las oportunidades. Fue al pensar de esta manera, en términos de valor, no de deuda, que mi energía comenzó a cambiar por completo. Y cuando esa energía cambió, lo imposible comenzó a suceder, de adentro hacia afuera. La mayor trampa a la que me enfrenté fue esperar que apareciera el dinero para poder sentirme mejor. Pero la verdad es exactamente la contraria. Primero necesitaba cambiar mi energía, y solo entonces llegó el dinero. Esta inversión de la lógica me liberó. Cuando entendí que la vibración viene antes de la manifestación, comencé a actuar como alguien que ya la tenía. Me conecté con la energía de la abundancia, incluso sin ver un centavo nuevo todavía. Fue entonces cuando las cosas empezaron a tener sentido. Me pregunté, ¿cómo me sentiría si el dinero ya hubiera llegado? Y me permitió sentir exactamente eso. Gratitud, ligereza, alegría. Me moví con una postura diferente. Elegí caminar más erguido, sonreír más, hablar con confianza. Mi cuerpo vibró como si ya lo hubiera recibido. Y el universo, obediente como es, comenzó a reflejar esto en la realidad. Es como afinar un instrumento. De nada sirve tocar una canción bonita si la guitarra está desafinada. Y nuestra vibración es ese instrumento. Comencé a cuidar mi energía
Todos los días. Meditaciones rápidas, música que me elevaba, visualizaciones de mí misma cumpliendo sueños. Todo esto calibró mi campo. Y pronto empezaron a llegar mensajes inesperados, propuestas que no esperaba, soluciones que hasta entonces parecían ocultas. Un día recibí una transferencia de alguien que me debía dinero desde hacía mucho tiempo y del que incluso me había olvidado. En el otro, una idea que llevaba meses en suspenso empezó a dar frutos. No fue suerte, fue la alineación. Las acciones llegaron, pero solo después de que la energía cambió. Porque antes de eso, todo estaba estancado, pesado, lento. Cuando cambié por dentro, el mundo exterior me respondió con claridad. Y fue exactamente en ese flujo, donde todo empezó a moverse más livianamente, que entendí. El dinero es solo un reflejo. El verdadero milagro comienza cuando soltamos el control. Para mí, soltar el control fue uno de los actos más difíciles y más poderosos. Me criaron para creer que necesitaba tener todo bajo control. Planes, números, plazos, respuestas. Pero cuanto más intentaba dominarlo todo, más agotado y frustrado me sentía. Solo cuando acepté que ya no podía resolver todo por mi cuenta, algo dentro de mí se calmó. Y en ese silencio, el milagro comenzó a nacer. Me di cuenta de que controlarlo todo era en realidad una forma de decirle al universo, no confío en ti. Y eso bloqueó el flujo. La energía de la abundancia requiere espacio para circular, y el control, aunque se disfrace de organización, a menudo es miedo. Miedo a lo inesperado, miedo al fracaso, miedo a no tener. Así que decidí dejarlo ir. No como alguien que se da por vencido, sino como alguien que confía, como alguien que sabe que ya ha pedido y está listo para recibir. Soltar el control es un ejercicio diario. No significa dejar de actuar, sino actuar sin desesperar. Seguí tomando decisiones, cuidando mi vida, pero sin la carga de querer predecir cada resultado. Comencé a decir más a menudo, entrego, confío, recibo, y estas palabras funcionan como llaves. Desbloquean lo que estaba bloqueado, porque el milagro no entra en una mente cerrada por el miedo. Recuerdo haber escrito en un cuaderno, dejo que el universo me sorprenda, y cerré ese cuaderno con una sonrisa. Fue simbólico, pero fue real. Al día siguiente, recibí una llamada con una oportunidad que nunca hubiera planeado. No fue casualidad, fue el resultado de un campo abierto, libre y dispuesto. El milagro solo llegó cuando dejé de tocar las puertas equivocadas y dejé que la vida me mostrara las correctas. Y fue precisamente en ese espacio de ligereza y entrega que llegó el dinero. Pero más que eso, fue en ese momento que comprendí lo que realmente había cambiado en mí. Cuando susurré esa frase, algo se movió. Y sí, el dinero llegó. En menos de 48 horas, la realidad respondió. Una transferencia inesperada llegó a mi cuenta, una propuesta latente resurgió, una solución que nunca imaginé se presentó. Pero por asombroso que fuera todo esto, lo más valioso no era el dinero en sí. Fue la versión de mí mismo que emergió en este proceso. Fue la mujer quien eligió confiar. La verdadera transformación no estuvo en el valor que entró, sino en el miedo que salió. Dejé de vivir en alerta constante. Esa tensión en el pecho, ese nudo en la garganta, se han ido. La paz que vino fue más abundante que cualquier figura. El dinero era una prueba material de que algo había cambiado. Pero lo que cambió primero fue mi manera de pensar, de sentir, de vibrar. Y eso, nadie más me lo podría quitar. Comencé a darme cuenta de que la verdadera abundancia es un estado interno. Y cuando accedes a este estado, todo a tu alrededor se reorganiza. Los caminos se abren, las oportunidades aparecen, y dejas de perseguirlas y empiezas a atraerlas. No se trata de vivir esperando milagros, se trata de vivir en sintonía con ellos. Cuando el exterior respondió, yo ya estaba completo por dentro.
El dinero simplemente confirmó lo que ya sabía. Hoy miro hacia atrás y entiendo que el universo no me dio lo que pedí, me dio lo que vibraba. Y eso cambia por completo la forma en la que caminas por el mundo. Porque cuando te das cuenta de que tienes este poder, te vuelves responsable de tu energía, de tu frecuencia, de tu realidad. Ya no se trata de perseguir el dinero, se trata de ser la frecuencia con la que se obtiene. Y fue esta comprensión la que abrió una nueva puerta. Porque si esto funcionaba con el dinero, ¿qué más podría pasar si continuaba por este camino? Ahora que ya sabes todo lo que hay detrás de la manifestación, que entiendes cómo tu energía, tus pensamientos y tu vibración definen lo que atraes, ha llegado el momento de recibir. Porque sí, hay una frase que no solo se debe decir, se debe sentir. Y cuando lo dices con un corazón en paz, el universo escucha como una orden. Pero antes de revelártelo, respóndeme una cosa. ¿Estás listo para dejar ir el control? ¿Estás dispuesto a dejar de intentar hacerlo funcionar con esfuerzo y comenzar a permitir que el flujo divino tome el mando? Porque si la respuesta es sí, entonces estás exactamente donde necesitas estar. Y ahora es el momento de activar esta energía en ti también. Pero no basta con repetirlo. Es necesario sumergirse en el sentimiento que transmite. Esta es la única manera en que funciona. La frase que susurré, en ese momento en que todo parecía perdido, fue: ya lo recibí. 3 palabras. Simple. Pero dicho con fe, con agradecimiento de antemano, con la certeza de que el universo ya lo ha entregado, aunque mis ojos aún no lo hayan visto. Y cuando afirmas eso, cambias tu frecuencia. Dejas de ser alguien que espera y te conviertes en alguien que ya tiene. Y ahí es donde se manifiesta el milagro. Ahora quiero que comentes a continuación. Ya lo recibí. Escribe esto. Declara. Activa esta vibración dentro de ti. Y si este contenido tuvo sentido para ti, si te abrió la mente, si te tocó el corazón, suscríbete al canal y activar las notificaciones. Porque esta es solo la primera de muchas revelaciones que pueden transformar tu vida. Recuerda, todo empieza con una frase, pero quien decide experimentar el cambio, eres tú.